Bueno, yo creo que hemos tenido la suerte de tener una mesa brillante en las tres exposiciones. Yo creo que hemos aprendido todos una barbaridad. Además, se han hecho reflexiones profundas, con un análisis muy riguroso de la evidencia científica. Y lo que tiene previsto el simposio ahora es hacerle una serie de preguntas y por tanto les pido que vuelvan a coger el televoting. Y vamos a hacer una serie de preguntas. Después las van a ir contestando o van a dar su opinión sobre la pregunta los tres ponentes y las volveremos a poner después para ver si realmente su opinión ha cambiado después de las intervenciones de los ponentes. Si me pone, por favor, la primera pregunta de... No empiece a contar todavía, la voy a leer. ¿Qué resultado del estudio Odyssey Outcomes considera más relevante? Reducción de MACE un 15%, reducción de la mortalidad por cualquier causa un 15%, mayor reducción del total de eventos con alirocumab que con placebo o mayor beneficio en los pacientes con colesterol LDL por encima de 100. Podemos empezar a votar. Muy bien, podemos ver los resultados. Pues parece que la mortalidad por cualquier causa, seguida de la reducción de un 15% de los eventos cardiovasculares mayores, es lo que mayor, llamémosle, la audiencia considera más relevante. ¿Algún comentario, doctor Pedro Botet? Ahora ya estamos, como ha dicho el doctor Guijarro, en hacer elucubraciones y, por lo tanto, ya son aspectos personales. Las cuatro respuestas, evidentemente, son los resultados objetivados y demostrados de los estudios o subanálisis del Odyssey Outcomes. Yo me quedaría con la reducción de mortalidad por cualquier causa, un 40% que la gente del Congreso y sobre todo la gente de la SEA valore este aspecto, yo creo que es muy importante, porque volvemos a nuestros orígenes, somos lipidólogos y bajamos el LDL, ¿por qué? Para algo, y es la calidad de vida y sobre todo que se mueran menos. Yo creo que este dato es crucial. Valoro, yo diría que muy positivamente, el que el objetivo principal, primario, de reducción de episodios cardiovasculares mayores sea la segunda opción. Lo valoro bien, pero yo me quedaría con que esto ya me lo daba por conocido y por enseñado y yo prefiero valorar la positividad o el beneficio de la tercera opción del 24% de la sala, es decir, yo me quedo con 1 de cada 4 que han votado a favor del mayor beneficio en los pacientes con un LDL por encima de 100. Yo creo que de verdad, en este tipo de pacientes de muy alto riesgo, después de un síndrome coronario agudo, el LDL por encima de 100 ha de ser un criterio, sin duda, de prescripción y de solicitud a las autoridades competentes de tratamiento con inhibidores de PCSK9. Y aquí me quedo. Bueno, pues les vamos a pedir que vuelvan a votar, a ver si el doctor Pedro Botet les ha hecho cambiar algún voto. ¿Podemos empezar otra vez a votar, por favor? Ponga el cronómetro en marcha. Tenemos 10 segundos por delante. ¿Qué resultado del estudio Odyssey le parece más relevante? Acordaros de la embriaguez sentimental. Ya tenemos los resultados. Bueno, pues la mortalidad claramente nos ha impresionado a la mayor parte de nosotros y, por tanto, yo creo que todo es importante, pero la mortalidad, yo coincidiría con esa opinión de que es conseguir reducir mortalidad en el momento en el que estamos y con los tratamientos previos que llevan estos enfermos realmente es un hecho extraordinariamente relevante. Podemos pasar a la segunda, esta es la comparada, pequeñas modificaciones, pero claramente ha aumentado. Pero demuestra que somos una familia y el pater ha dicho una cosa y esto va así. Vamos a la segunda pregunta.
Paciente de 61 años de edad con hipertensión controlada, presentó un síndrome coronario agudo con elevación del ST hace un mes. En tratamiento hipolipemiante con rosuvastatina 20 miligramos y un colesterol LDL de 105 miligramos de cilitro. ¿Cuál sería el próximo paso terapéutico? 1. Mismo tratamiento y reforzar dieta, ejercicio, etcétera, estilo de vida. 2. Añadir ezetimiba. 3. Cambiar a atorvastatina 80 miligramos en lugar de la rosuvastatina. O 4. Añadir un inhibidor de PCSK9 cada 15 días. Votamos. Esta pregunta la va a comentar el doctor Mostaza. Vamos a ver los resultados primero. La dieta no parece tener mucho protagonismo. Un tercio opina que añadir ezetimiba, un 8% cambiaría la estatina y mayoritariamente casi 2/3 pondría un inhibidor de PCSK9. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, para ir directamente en la 3, no, porque son más o menos equipotentes Rosu 20 y atorvastatina 80. Y vamos a ver, no tenemos que perder la perspectiva. O sea, nosotros decimos, según el consenso, cuándo debemos de empezar tratamiento con inhibidores de PCSK9, pero los objetivos terapéuticos de nuestros pacientes siguen siendo los que son. Y, por tanto, en un paciente que tiene enfermedad coronaria, sea o no un síndrome coronario agudo, el objetivo de tratamiento es bajarle su LDL por debajo de 70. Probablemente las guías nuevas europeas que saldrán a finales de agosto incluso lo bajen, cuál es el objetivo terapéutico. Y, desde luego, bajar por debajo de 70 no lo vamos a alcanzar nunca con ezetimiba. Le pondremos ezetimiba y luego habrá que ponerle, además, un inhibidor de PCSK9. Desde luego, en nuestras guías decimos que una persona que ya está con una estatina muy potente, que probablemente ha bajado el 50%, o está con tratamiento hipolipemiante combinado que baje el 50%, el siguiente paso es dar inhibidor de PCSK9. Pues les voy a pedir que vuelvan a votar nuevamente y se pone en marcha el cronómetro, por favor. La opinión de Pepe Mostaza ha sido la mayoritaria en la sala. A ver si ha habido alguien que lo ha pensado mejor y cambie de opinión. O lo ha pensado diferente, no digo ni mejor ni peor. Ahí vamos a tener los resultados. Todavía parece que ha habido alguien que ha reforzado la dieta y el ejercicio. Yo creo, sí, que no esperamos la perspectiva. El ejercicio está, pero la opción no es el mismo tratamiento. Dice, haga dieta, pero no cambie el tratamiento. O sea, yo creo que ahí nos quedamos quedando cortos, clarísimamente. O sea, que esos que han votado el 1 en la segunda intento, yo pienso que se lo tienen que pensar un poco, ¿no? Desde luego, dieta y ejercicio sí la tenemos que hacer, pero no vamos a llegar a cumplir objetivos terapéuticos ambiciosos en este paciente con la opción 1. Muy bien. Vamos a pasar a la tercera pregunta, por favor. ¿En qué niveles de colesterol LDL prefiere que estén sus pacientes en prevención primaria con el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar? ¿Entre 100 y 130? ¿Entre 70 y 100? ¿Entre 50 y 70? ¿O por debajo de 50? Votamos. Aquí tenemos los resultados. La mayor parte, prácticamente la mitad, considera entre 70 y 100. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Mi opinión se la debería trasladar al doctor Cibeira, que es el que se sabe esto mucho mejor que yo, pero como él manda en la sala, me toca responder a mí. Yo daré una respuesta gallega. Depende porque, como bien ha presentado esta misma tarde el doctor Mostaza y en el vídeo de ayer el doctor Cibeira expuso, no todas las hipercolesterolemias familiares son iguales, sino que deberemos matizarlas con la concurrencia de otros factores de riesgo. Estoy perfectamente cómodo con una mujer joven que no fuma, con tensión bien controlada, de 25 años, con un LDL en 70 y 100. Estoy muy incómodo con ese nivel de control en una persona de 55 que me han demostrado que tiene unas placas carotídeas enormes. De manera que yo creo que la pregunta quizás es un defecto nuestro haberla planteado tan abierta y tan genéricamente. Seguro que estará mejor de cara al futuro con un LDL por debajo de 50, pero eso no lo voy a conseguir en un HF de verdad simplemente con estatinas y ezetimiba. Por tanto, eso lo tendré que reservar para pacientes de riesgo extremo. Con lo cual yo
estoy cómodo entre 70 y 100, entre 50 y 70, salvo que me añadan factores de riesgo concurrente y que sea una prevención primaria cualificada por edad avanzada, por presencia de otros factores de riesgo y, sobre todo, por algo que no hemos incluido en muchas guías y es la historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz, que tiene un valor predictivo también muy potente de recurrencia de eventos vasculares en la familia. Muy bien, podemos volver a votar, si les parece. Votamos, por favor. Votamos, por favor, por segunda vez, a ver si nos lo hemos... ¿Alguien ha cambiado de opinión? Después de la intervención del doctor Guijarro. Ahí tenemos los resultados. Sí, eres muy convincente. Claramente, tu opinión de entre el 70 y 100 no solamente es la mayoritaria, sino que ha mejorado con respecto a lo anterior. Bueno, muy bien, muchas gracias a los tres. Yo creo que llega el turno a la sala y entonces, por tanto, vamos a pedir que si alguien en la sala quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a los ponentes, este es el momento. Venga, que alguien se anime y si no, mientras alguien se anima, yo le voy a hacer una pregunta al doctor Mostaza, porque la verdad es que, sinceramente, has hecho, a mi juicio, una presentación espléndida, explicándonos muy bien los entresijos del documento, pero se le ha olvidado, no sé si a propósito, comentar una cosa muy importante. 25. Ese número mágico, ese NNT de 25, ¿de dónde sale? ¿Nos los podrías explicar? Inventado. No, vamos a ver. La verdad es que, desgraciadamente, no existen estudios farmacoeconómicos adecuados en nuestro país. Yo creo que esa es una necesidad vital. También discutimos mucho sobre si debíamos de coger un NNT clínico o un NNT farmacoeconómico y, en principio, la decisión fue más bien clínica. Hay varias encuestas que se han hecho a pacientes y a profesionales preguntándoles cuántos pacientes creen ellos que deben de ser tratados durante 5 años para evitar un evento cardiovascular o para evitar un infarto directamente, se les preguntaba a los pacientes, y los pacientes, la respuesta mayoritaria eran 50. Yo creo que si tratan a 50 personas y una se salva durante 5 años, esa medicina es buena. Los profesionales decían 30, eran la elección que ellos cogían. Yo creo que un número de 25 en ese sentido es sensato, sobre todo si tenemos en consideración los datos farmacoeconómicos actualmente en Estados Unidos. Ellos consideran, con una reducción de precio que han tenido significativa de inhibidores de PCSK9, que un NNT de 25 es adecuado, aunque siguen pagando más que nosotros por los inhibidores de PCSK9. Por tanto, es posible que esa cifra sea adecuada, pero debe de ser refrendada por estudios en nuestro país farmacoeconómicos. Pero desde el punto de vista clínico no tengo ninguna duda. No tenemos. Muy bien, venga, ¿alguien en la sala? El doctor Álvarez Sala. Jacinto, perdón. ¿No? Jacinto no necesita el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes. Magníficas presentaciones, ha sido muy interesante la mesa. Una pregunta a los tres ponentes muy breve. Al doctor Pedro Botet, que en los últimos 2 años hemos recibido mucha evidencia con inhibidores de PCSK9. A pesar de ello, de los estudios y subestudios, ¿qué lagunas de evidencia cree que persisten todavía con este tipo de tratamiento? Al doctor Mostaza, que ha hecho una exposición magnífica de las guías, en el segmento de pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, sin esos 4 factores de riesgo, con menos de 4 factores de riesgo, ¿por qué excluimos a los jóvenes por debajo de 30 años en varones y 40 años en mujeres? Si partimos de la base de que cuanto antes mejor, cuanto más bajo el LDL mejor y cuanto más tiempo se mantenga el LDL bajo mejor, ¿por qué los privamos del acceso a ese tratamiento? Y al
doctor Guijarro, que ha hecho una presentación magnífica como siempre. La LPA, ¿qué mecanismos explican la bajada de lipoproteína pequeña con los inhibidores de PCSK9? Si en principio aumentan la pervivencia de los receptores fisiológicos y decíamos que la LPA no se eliminaba por ese receptor, ¿cómo consiguen esas bajadas los inhibidores de PCSK9? Respuestas breves, por favor. A pesar de que no estoy en el Steering Committee de ninguno de los dos estudios, ni Fourier ni Odyssey Outcome, diría que como resumen los dos grandes estudios nos dicen o apoyan que cuanto más bajo mejor. Fourier sin límite y Odyssey Outcome nos pone el límite de entre 25 y 50 por el tema, yo creo que de seguridad que se puso en su momento. Por lo tanto, yo creo que ahora sería bonito plantearse, decir, oiga, ¿y si no hubiésemos puesto el límite de 25 y 50 y hubiésemos seguido con las titulaciones a ver hasta dónde llegábamos, si de verdad hubiésemos conseguido más beneficios y la misma seguridad? Esto es una de las cosas que se plantea. Y el segundo punto sería que Odyssey Outcome es síndrome coronario agudo. Por este concepto cardiológico de síndrome coronario agudo, con un año de tiempo, me parece excesivo. Y que no es lo mismo el síndrome coronario agudo del Improve-It que el síndrome coronario agudo del Odyssey Outcomes. Y, por lo tanto, me gustaría saber este año, si lo pudiésemos titular, aquella gente que ha tenido el síndrome coronario agudo en los primeros 3 meses, o hay diferencias con el resto de la gente. Y yo creo que de cara a la estratificación de gente de muy alto riesgo con síndrome coronario agudo sería muy importante. Muchas gracias. Si me dejas intervenir, prevención primaria de alto riesgo. Para mí es el hueco que nos falta por cubrir de estos fármacos. Segunda pregunta. No cerramos el tratamiento a los que tienen menor edad, pero en general sí que lo recomendamos para gente que tiene más edad. Que si están diagnosticados desde antes, muchas veces con tratamiento hipolipemiante muy intensivo, pues su riesgo es mucho menor y no necesitan este tratamiento. Mi respuesta breve es no lo sé. Pero voy a elaborar algo porque a Jacinto no lo puedo dejar sin contestar. Y es que quizá ese mecanismo regulador, igual que las estatinas bajan el colesterol intracelular y producen un aumento de ApoA y de LPA, pues es plausible que los inhibidores de PCSK9 que aumenta el colesterol intracelular, una contrarregulación inversa haga que se sintetice menos LPA. Pura especulación. Decir que baja en los individuos con homocigotos, que no tienen receptor. Por lo tanto, es un mecanismo totalmente aparte. Doctor Álvarez Sala. Un comentario de Carlos Guijarro que no sé si me ha dejado aturdido, sorprendido o divertido, en cuanto que él se siente cómodo, y yo también, que a mis pacientes con hiperglucemia familiar heterocigota estén entre 70 y 100, pero sin embargo, en el documento, y los 4 miembros que están ahí defienden, y además ha mencionado un caso paradigmático, mujer joven de 25 años, no fumadora, que no tiene placas. En el documento se dice que entre 100 y 130 está bien, de LDL, ¿no? Entonces, yo quería que me abundase un poquito más en... Perdona, el documento no dice que está bien. Dice que quizá no está suficientemente mal como para ofrecer un tratamiento que es costoso y cuya eficacia a 20 años vista desconocemos. Mi paciente que te he puesto como ejemplo es una paciente real, una HF demostrada, que su abuela ha tenido un ictus a los 92 años. De manera que yo creo que es una caricatura, pero sí nos muestra que no todas las HFs, aunque estén genéticamente demostradas en pacientes en otros factores de riesgo, tienen un riesgo suficientemente elevado como para hacer un tratamiento. Si los inhibidores de PCSK9 costaran 10 céntimos y tuviéramos estudios de 20 años vista, se lo daría también. Pero en este momento creo que es razonable diferir el tratamiento en pacientes que a 10 años vista tienen un riesgo cardiovascular extraordinariamente bajo a pesar de tener un HF. El segundo comentario que quería hacer, y es una trampa para elefantes, la pregunta que decía qué hacer en este caso, si dar ezetimiba o dar PCSK9, después de dar PCSK9, ¿se añadiría ezetimiba también o no? Porque al revés, es una trampa para elefantes y en muchos sitios que te obligan, así sea, tienes que darle ezetimiba, con lo cual, como le has dejado la LDL en 80, en 90i, ya no le puedes dar PCSK9 según las
distintas autonomías españolas, y eso es un problema, ¿no? Sí, pero no merece la pena probablemente, porque si tiene 105 le vamos a bajar el colesterol a niveles de 30 y tantos, 40, y el Cetimib baja el colesterol un 20%, le bajaría en 8 puntos, lo cual quiere decir que el beneficio sería casi nulo, muy pequeño para el gasto que iba a hacer. Pero que la Administración, pues efectivamente lo de la Administración es, en Madrid, por ejemplo, nos obligan a poner siempre Cetimib, pero... Última pregunta, Lipio. Perdón, una cosa muy rápida. Cuando decimos tratamiento hipocolesterolemia óptimo, olvidaros de Cetimib, es cualquier pastilla, combinado o no, que baja un tanto por ciento el LDL. Bueno, felicitaros por las ponencias. Yo creo que nos habéis marcado con fuego el posicionamiento de la SEA en cuanto a la utilización de IPCSK9. Yo quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué valor puede tener la determinación de LDL medida, no calculada, en pacientes fundamentalmente con dislipemias mixtas o una hiperlipidemia con un fenotipo 2B sin triglicéridos excesivamente elevados? Porque cuando el laboratorio nos hace hay una diferencia significativa entre la concentración de LDL calculada o la LDL medida. Directamente. Honestamente no lo sé. Yo creo que es una laguna que tenemos. Está habiendo muchos estudios intentando ver si el mejor predictor es el colesterol no HDL, la apoproteína B. No está estandarizada la medición de apoproteína B y la mayor parte de los estudios con población suficientemente extensa se han hecho con la fórmula de Friede igual o similar. De manera que ahora mismo yo no sabría darte una respuesta convincente de cuál tiene que ser mejor la una que la otra. Como aproximación para todo el mundo, el no HDL me parece una aproximación fácil, barata y accesible para todos, pero tiene deficiencias, obviamente. Claro, pero el objetivo se fija en la concentración de LDL. Sí, casi todas las guías dicen súmale 30 miligramos de decilitro al LDL y utiliza el no HDL como marcador asociado a la determinación. En lugar de 70, 100. Sí, me deja el doctor Cibeira decir solo. La LDL directa medida por distintos fabricantes de los que utilizamos todos ofrece resultados totalmente inaceptables en cuanto a comparación entre uno y otro. Quizás en algún paciente pueda ser útil si estamos utilizando el mismo método, pero seguimos dependiendo del LDL de Friede-Wald para todo. Hay siempre un sesgo. La aproximación que ha dicho de no HDL podría ser la mejor. Y está ahora recomendada por IFCC y sería lo más adecuado. Muchas gracias. Antes de acabar, les vamos a pedir un último voto. Si nos pone, por favor, la última pregunta de evaluación de la opinión de este simposio y, por tanto, que valore de 1 a 5 entre muy mala, mala, regular, buena y muy buena. Y es anónimo, efectivamente. Ahora no os embriaguéis. Y antes de acabar, sin duda, bueno, ahora veremos los resultados, agradecerles su presencia, agradecer a los ponentes sus magníficas presentaciones, agradecer a Sanofi la organización de este simposio, que yo creo que ha sido muy acertado. Y agradecerles a ustedes, sin duda, la votación, porque ha sido excelente en los resultados. Que vuelvan a votar, Prefiero no correr ese riesgo. No vaya a ser que cambien los resultados. Y ya les digo adiós, muchas gracias, pero el presidente de nuestra sociedad nos ha dado 2 mensajes. Uno, por favor, que están las votaciones abiertas para elegir a los diferentes miembros electos de la sociedad, por favor, votar. Y segundo, el que no sea miembro de esta sociedad, que se haga. Buenas tardes.